El grupo AMCAP tuvo unas ganancias de 88 millones de dólares en 2021, según los estados financieros de la compañía presentados en los últimos días. El mismo reporte acusa que la petrolera presentó una pérdida de 32 millones de dólares en el mercado monopólico, esto como consecuencia de ventas por debajo de la paridad de importación en gran parte del año. El saldo positivo llega por los resultados en mercados en competencia, cobertura de tipo de cambio y el aporte de las sociedades controladas. El sector Portland volvió a perder dinero en 2021, esta vez por unos 13 millones de la moneda norteamericana. Cava, Ansol, Petrouruguay, Conecta y Cementos del Plata también arrojaron números rojos. Por contraposición, llegaron ganancias desde Duxa, Alur y Gasur. Pero este no es el último tema vinculado a ANCAP. En las últimas horas, los trabajadores del servicio de gas natural informaron que ANCAP habría decidido establecer la reprivatización de dicho servicio. Recordemos que en la administración de Tabaré Vázquez, el Poder Ejecutivo decidió retomar para sí el control de Montevideo Gas y Conecta ante la salida de Petrobras del mercado local. De estos temas y otros conversamos esta mañana en nuestra entrevista central con Richard Charamelo, director de ANCAP. Charamelo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días, un gusto de estar con ustedes y bueno, un saludo grande a la audiencia que sé que es mucha. Una aclaración antes de comenzar el reportaje. Esta entrevista con respecto a los números de ANCAP, que es el centro y el objeto del reportaje, la habíamos coordinado antes de lo que terminó ocurriendo en Canelones luego con la votación de ese préstamo fideicomiso que solicitó la Intendencia de Yamandu Orsi ante la Junta Departamental y que fuera votado por los ediles del Frente Amplio y también por un edil del Partido Nacional. Justamente Charamelo es líder de ese sector y por eso aclaro que ese no es el objeto del reportaje, pero sí obviamente le vamos a preguntar cómo han sido estas últimas horas y cómo ha evaluado lo que ha pasado, sabiendo además que usted cuenta con una restricción constitucional a hacer cierto tipo de comentarios de orden político por ocupar el cargo que ocupa en ANCAP, ¿no? Bueno, yo le agradezco porque en realidad no debo hacer declaraciones que no corresponden. En este caso las hice obligado ante una circunstancia y traté de no hacer alusiones políticas que tengan que ver con los demás partidos, ni me meto en el tema del fideicomiso, ni me meto en los acuerdos que se hayan generado. Sí, obviamente como uno está en ANCAP representando a un partido y sale por un trabajo político. Acá todos los directores representamos a un grupo. En este caso, nosotros decimos, obviamente que nos sorprendió la situación y en nuestro caso dolidos por una situación que teníamos una amistad importante de más de 20 años con el edil, que hasta el otro día fuera expulsado del sector, y bueno, por decir que nos sorprendió, que él tendrá sus motivos, que no son los motivos obviamente que nosotros compartimos, pero nos hubiese gustado que nos hubiese alertado a sus compañeros y bueno, no tengo mucho más para decir, porque realmente es un tema que yo estoy por fuera, pero sí me veo involucrado en cuanto a que ese edil toda la vida o históricamente perteneció al sector nuestro, al sector de Alianza Nacional, pero que en definitiva no responde a las directivas del sector. El sector tenía otras directivas, es un sector que pertenece a un partido y los partidos se rigen por mayorías y obviamente que los individuos que representan a los sectores o los partidos en definitiva acuerdan los procederes, sobre todo en temas importantes. Bueno, en este caso fue una situación que se dio irregular y por lo tanto la consideramos de tal forma. Bien, zanjado este asunto y con la aclaración que hacíamos al comienzo, vamos a lo que era la razón del reportaje, este estado financiero que presentó ANCAP en los últimos días. Decíamos que el conjunto de los negocios de ANCAP cerró el ejercicio con una ganancia de 88 millones de dólares, pero la empresa, como grupo, presentó una pérdida de 32 millones en el mercado monopólico que se revierte, dice la información, con resultados en mercados de competencia, la cobertura del tipo de cambio y el aporte de las sociedades controladas. En primer lugar, es bueno aclarar esto a la audiencia, Charamelo. ANCAP no es solamente el combustible ni lo que compramos en los surtidores. Es mucho más amplio los negocios y todo eso se condensa cuando hablamos de el grupo ANCAP. Exactamente, para que la gente tenga
tenga una idea, ANCAP es el gas a través de Gasur y por lo tanto Acodic y Río Gas, porque nosotros somos la empresa que compramos la materia prima, es decir, el gas, el GLP y también el a granel, obviamente, y después son las envasadoras Acodic, Río Gas y las demás, Megal, y bueno, y Duxa, que tanto Acodic como Río Gas envasan para Duxa, las que distribuyen y la que llega a la casa de la mesa. Pero son negocios que son altamente deficitarios por ejemplo, para ANCAP. Después tenemos el tema de Alur. Alur, que son dos sistemas diferentes. Uno es la caña de azúcar, donde en el norte, en Bella Unión, se planta caña, ahí se elabora el alcohol de la caña y además la azúcar, y después tenemos en Paysandú todo lo que se hace con los oleaginosos, canola y demás, donde de ahí se saca también parte para hacer una mezcla entre Paysandú y Bella Unión y lograr tener un precio mejor. ¿Por qué? Porque digamos, Alur Paysandú es más eficiente que el negocio de la caña, o por lo menos los precios. Ajá. Por lo tanto, con esa mezcla lográs tener un precio mixto que después, cuando se lo mezclas a los combustibles, impacta menos. Y además después tenés lo que tiene que ver con el biodiesel, que es lo que hace Cousa, que hace la molienda de los granos, y con esos granos se pasa a la planta Capurro y se genera el biodiesel, que después se le mezcla al diésel, valga la redundancia. Por lo tanto, son varios ítems. Y después tenemos lo que tiene que ver con la industria cementera. 3 plantas, Paysandú, o 4 podríamos decir, porque es Paysandú, Minas, y Beloni, ahí Piedras Blancas, y después lo que tenemos la planta de Manga, y después lo que tenemos con la Calera en 33, además de los yacimientos. Así claro. Pero son 3 plantas fijas que hacen el proceso. Y en la mayoría son deficitarios, por no decir casi en todos, menos en Duxa y en Alur, porque el proceso no es deficitario, pero en definitiva lo que se le pone a los combustibles, a mezcla, sí es deficitaria, en cuanto a que tiene un valor más alto del que se podría conseguir si aplicáramos un PPI puntualmente claro. Para eso. Entonces, ANCAP no es solamente comprar, refinar y vender combustible, sino que es una serie de negocios conecto. Con lo que tiene que ver con el gas, para que la gente tenga una idea, si nosotros aplicáramos un precio de paridad de importación... El supergas, el de la garrafa, el que consume... El de 13 kilos y el de 13 kilos, sí, pero el de 13 kilos pongamos como referencia, que es el que está más controlado y es el masivo. El supergas, el PPI, según la URSEA, dice que ANCAP debería venderlo, ANCAP en la planta, es decir, en la boca de los establecimientos, tanto en Acodic, Río Gas, Megal, a más o menos 60 pesos. Al público está en 63, ¿verdad? Pero ANCAP, en vez de 60 pesos, que es el costo que debería recibir para no perder, está recibiendo 17 pesos. Por lo 17 tanto, sobre 60. 17 sobre 60. Por lo tanto, ANCAP pierde más o menos 43 pesos por cada kilo de gas que se envasa. Ese es el subsidio que está pagando ANCAP, y que no ANCAP lo está pagando la sociedad, claro, a través del precio en los combustibles, en el factor X, ese bendito que la gente habla y que muchos no tienen idea, y a veces nos cuesta a nosotros, porque es que el factor X es un sobrecosto que está aceptado en ANCAP, que son de más o menos 3 pesos, 2,97, 3 pesos, donde ahí están todos esos factores que sí o sí los tiene que brindar ANCAP, pero que en definitiva generan un contrapeso, porque cuando nosotros ingresamos en el 2020, el balance anterior, lo que ponía la empresa debido a lo que valía, por ejemplo, el petróleo en el gas, era más o menos 40 millones de dólares. Es decir, ANCAP perdía 40 millones de dólares, que lo sacaba en realidad de la ganancia de los combustibles o del precio de los combustibles, y lo volcaba al gas para que la garrafa saliera más barata, para subsidiarlo. La palabra era el subsidio. El año pasado, esto que estamos mostrando ahora, que fue el 2021,
pusimos 108 millones de dólares debido al aumento. De los 40 pasamos a 108. Para que la gente tenga una idea de lo que se elevó la materia prima, que nosotros la compramos. Que no se elevó en relación al precio que no se elevó en relación al precio. ¿Quién la está pagando? La está pagando ANCAP. La está pagando el valor de los combustibles, y obviamente dejando de recaudar. ¿Por qué digo esto? Porque tampoco ANCAP, y creo que de muy buena manera, y el gobierno ha hecho, la sociedad en definitiva, pero el gobierno ha dicho, bueno, el PPI dice que se debería vender el gasoil, la nafta, el gas a X precio, que fue lo que se hizo, transparentar los números, en vez de que se fijara arbitrariamente. Bueno, esto es lo que debería valer, porque la ecuación da esto. Lo que hemos hecho es, muchas veces, y que se ha criticado, es decir, sí, valdría tanto, pero vendemos un poco menos. ¿Para qué? Para que la gente no pague, porque si realmente los precios se han ido extremadamente altos, y bueno, y el tema del gas es un tema que alguien lo tiene que pagar, y por ahora lo está pagando ANCAP. Esa es la realidad. Yendo por partes, Charamilo, con respecto ahora al negocio del combustible en particular. Exactamente. El mismo resumen ejecutivo del ejercicio 2021 plantea que hubo pérdidas en el mercado monopólico de un entorno de los 32 millones de dólares que luego se revierten. Vamos a explicar cómo se revierte, pero la explicación para ello es que ANCAP durante buena parte de 2021 vendió el combustible a menor precio en relación al precio de paridad de importación y a este valor X que se planteaba por parte de la empresa. Dice, a partir de junio de 2021 se comienza a aplicar la metodología de cálculo de precios de paridad de importación aprobada por URSEA en octubre del 2020. Desde julio de 2021 cambia la forma de fijar precios en la cadena de combustible, por lo que los ingresos brutos de ANCAP dejan de recaudar los costos y márgenes de distribución y estaciones de servicio. ¿Podemos explicarle a la gente por qué en un mercado monopólico ANCAP termina perdiendo dinero? Y sí, es fácil explicarlo. En realidad, a ver, el PPI, ¿qué es? El precio de paridad de importación, es lo que le saldría a un privado, a ti, a Rosana, a cualquiera que tuviera una empresa y dice, yo quiero hacer lo mismo que hace ANCAP, que es lo que pasa en la mayoría de los países del mundo. Acá tenemos una sola refinería, es ANCAP, por lo tanto, los costos de ANCAP antes no se comparaban con nadie. Es decir, salía lo que salía y bueno, y de ahí para arriba se le marcaba los impuestos, todos los gravámenes y daba un número. Ahora este gobierno ha dicho, bueno, vamos a tratar de hacer competitivo y vamos a tratar de que ANCAP compita con algo virtual. ¿Qué es virtual? Es el PPI. ¿Y qué es el PPI? Es lo que, tomando un montón de variables, lo que le saldría a un privado hacer lo mismo que hace ANCAP, a una refinería de las mismas condiciones que ANCAP, trayendo el petróleo, bueno, haciendo todo lo mismo, le saldría tanto. Eso la URSEA lo estudia y te dice, bueno, mira, para la nafta, para el gasoil, para el gas, ANCAP debería producir como máximo a este costo. Este es el precio que debería salir de la planta, de la tablada. Debería salir el gasoil a 30 pesos, la nafta a 28 y el gas a 50. Muy bien. ANCAP cuando se aplicó ese PPI, ANCAP no daban esos números, daban un poco más. ¿Qué era ese poco más? Era parte de porque había que reajustar dentro y teníamos costos que no eran los adecuados, y además tenemos sobrecostos que en definitiva, si no nos reconocen, es imposible, porque si nosotros, por ejemplo, vendemos nafta, pero la nafta paga el gas, ¿cómo hacer para que la nafta te dé un precio de PPI si nosotros le estamos bueno? Entonces, por lo tanto, lo que se ha hecho es reconocer con ese factor X todos los sobrecostos. Entonces, por lo tanto, ANCAP tiene al precio de PPI, se le agregó ese plus, que es el reconocimiento de esto. Lo que pasa es que cuando los precios internacionales suben, cuando el tipo de cambio sube, cuando hay una guerra como la que estamos en este momento teniendo, que pasamos de una referencia cuando arrancamos de 40, creo que usted tiene ahí la gráfica, sí, $41, cosas así, a ahora que estaba en 110, no hay forma. Es decir, se disparan, entonces esos factores se despegan. Por ahora, lo tanto, ANCAP se había comprometido también cuando comenzó a funcionar este sistema,
obviamente no puede controlar el precio del barril de crudo, sí el del factor X, que se había comprometido además a irlo reduciendo paulatinamente. Es que lo estamos reduciendo paulatinamente. Hemos reducido, por ejemplo, para que tengamos una idea, y creo que por ahí está explicitado en el informe que se hizo, por ejemplo, en Alur se logró por primera vez 5 años de acuerdo, donde es beneficioso para la empresa, beneficioso también obviamente para los trabajadores, pero tenemos 5 años de tranquilidad donde hay acuerdo de precios, por ejemplo en la caña de azúcar, que era uno de los tendones de Aquiles que tenía o que tuvieron los gobiernos y también Por lo tanto, estamos haciendo, por ejemplo, estamos buscando la asociación con privados en el tema Portland, que también está dentro del y que obviamente el sindicato se opone, pero nosotros que no sé si creo que ahí no está la gráfica porque no es específica de ANCAP puramente, pero por ejemplo el Portland en la industria cementera viene perdiendo dinero desde el 2003 ininterrumpidamente. O sea, 19 años de pérdida. 19 años de pérdida y muchísima pérdida, ¿no? Y además esa pérdida no es solamente pérdida de venta o de dinero, es pérdida también de reposición, de capital, porque tenés plantas que ya están vetustas, no se hizo inversión, por ejemplo, tenés que dar pérdida a un horno que todos sabemos que se compró en su momento y había que poner 100 y pico de millones de dólares más. Para que tengamos una idea, el valor del Portland, por ejemplo, bajó de más o menos, andaban en $140 la tonelada, y estamos llegamos a estar en 103, 104, 105, creo que ahora está en 110. Entonces ya perdíamos plata cuando estábamos en aquel momento, imaginémonos ahora. Y bueno, todas esas cosas las estamos corrigiendo. Lo que pasa que en una empresa pública no es como una empresa privada, que uno dice se apaga una llave. Primero porque este gobierno está comprometido en salvaguardar la defensa del trabajo. Primero, este gobierno no ha despedido a nadie y se ha comprometido a tratar de que las cosas que estaban generando demasiada pérdida vuelvan. Por ejemplo, pasó con el barco. Un barco que se perdían millones, se desafectó, eso se venció el contrato, no se renovó. Ahora el tema de la industria cementera, este mes vencen vencen las visitas y por lo tanto hay creo que 2 empresas que compraron el pliego y que vamos a recibir ofertas para ver qué podemos hacer manteniendo la marca, tratando de mantener la mayor cantidad de funcionarios en la empresa, o si no redistribuyéndolos, pero buscando una forma que la empresa siga para adelante y que perdamos menos dinero. Es decir, cosas se están haciendo, pero no son automáticas, ¿no? Claro, no, justamente yo le iba a consultar por eso, qué tan avanzado estaba este negocio que si bien se dijo en su momento, se dio a entender que era una privatización, después allí cuando el presidente de la República tuvo la oportunidad de conversar con Gerardo Rodríguez, el presidente de ANCAP, quedó bien en claro que lo que ANCAP estaba buscando no era justamente una privatización. ¿Qué tan avanzado estaba la negociación con respecto a ese tema del Portland? Está súper avanzada en cuanto a que ya hubieron, como te decía, 2 empresas que pagaron un pliego, por lo tanto hay un interés. Que fueron y que están yendo a visitar este mes, tienen todo este mes para hacerlo, visitar las plantas, y después de eso se abre un llamado para ver el interés que cada uno de ellos quiere, sabiendo que ANCAP tiene algunas consignas, que por ejemplo mantener la marca ANCAP y seguir con el negocio, y también que las empresas puedan generar una corriente exportadora para lograr que sea aún más viable, porque en definitiva el mercado interno es chico y hoy hay una competencia que hace unos años no había, con empresas que han invertido muchísimo. Pero bueno, eso está, y quiero dejar claro que eso no es una privatización, es una asociación con privados, que los privados van a tener que venir y van a tener que inyectar capital, el capital que hoy el país no tiene, ANCAP no tiene, para un negocio que necesariamente debe ser de una empresa que pueda tener conexiones en la región, en el Mercosur o fuera de ellos, para que se generen realmente los recursos y que realmente el negocio dé, porque a la vista está que hoy con los números que tenemos y manteniendo esta forma de gobernanza en la industria cementera estatal, no da. Yaramiro, con respecto al tema precio del combustible, está reflejado dentro de los estados financieros de la compañía que se presentaron en los últimos días ese negocio extraordinario que ocurrió porque ANCAP le vendía a UTE gasoil para que UTE generara con
energía térmica y exportarla mayormente a Brasil, pero también a Argentina. Se ha hablado hasta ahora de las espaldas que tenía ANCAP para poder aguantar, amortiguar, pasar el precio real de paridad de importación más el factor X al precio de los surtidores. Eso fue hasta ahora. Y si bien hay allí algunas diferencias con respecto a lo que decía por un lado Paganini y por el otro lado Delgado, el tema de las espaldas parece que se han ido achicando en este caso. ¿Cuál es la realidad hoy, sabiendo que necesariamente para finales de este mes de abril va a haber que volver a tomar una decisión con respecto al precio de los combustibles? Bueno, como verán, este tipo de situaciones que tenemos hoy con la materia prima internacional, que es el petróleo, y que lamentablemente Uruguay es sí o sí tomador de precio internacional, porque a diferencia de algunos países de la región, como los vecinos, no tenemos una gota de petróleo, por lo menos no tenemos nada hoy. Por lo tanto, sí o sí tenemos que regirnos por un precio de referencia internacional, que es el Brent. Es muy difícil decir cuánta espalda nos queda, porque en su momento se nos decía que no teníamos espalda e incluso pudimos, debido a manejos internos de cómo manejamos o los cambios que realizamos, generamos la posibilidad de no trasladarle a la ciudadanía lo que deberíamos haber trasladado si aplicáramos el PPI. Yo creo que todavía un poco tenemos, obviamente se acorta porque somos dependientes. A ver, hubo un momento que realmente la veíamos muy complicada, hubieron picos de 130, 140 dólares el precio de barril en los primeros días de la guerra, después empezó a bajar, ayer creo que estaba en 103 dólares. Si eso siguiera la baja, estaríamos más o menos en una situación donde podemos ir administrándola. También ha bajado el tipo de cambio en el último tiempo. Por eso, bajó el tipo de cambio. Entonces, todas esas ecuaciones, la cantidad de litros que se venden, no nos olvidemos también que a veces hay momentos donde ANCAP tiene una demanda muy superior a otros meses. Por ejemplo, lo que pasó ahora en el verano, o el mes de marzo, febrero-marzo, con la zafra, con el arroz, con las zafras del agro, que hizo que, por ejemplo, se batieran récords de venta de gasoil. También partamos de la base que tenemos el gasoil en la frontera más barato que Brasil, y todo ese tipo de cosas hicieron una demanda. Ahora pasa la zafra y vuelven, entonces a veces en esa diferencia de litros es mucho dinero. Por lo tanto, creo que por ahora lo tenemos controlado. ANCAP tiene también espalda para pedir crédito si es por eso. No nos olvidemos, y ahí dice, van 2 años consecutivos que estamos pagando un endeudamiento no generado por este gobierno, ¿no? Este año se pagó 88 millones de dólares de un pasivo. Es más, este año reconocimos por primera vez, después de muchos años, un pasivo ambiental de 25 millones 900.000. Ahora le iba a preguntar sobre eso, pues es un dato novedoso que incluye el estado financiero. Entonces, ese tipo de situaciones las venimos administrando. Obviamente tenemos que jugar en el día a día, porque lo que no podemos hacer es, en un momento a la suba, que no, yo creo que esto no se va a mantener indefinidamente en el tiempo, trasladar a la gente en un momento donde obviamente la suba de los combustibles sabemos que afectan la canasta de los uruguayos. Entonces estamos tratando de que ANCAP, la ganancia sea para subsidiar. De hecho, si ustedes se fijan, le hemos pasado varias gráficas, antes la gente pagaba muchísima plata por encima de lo que debería haber pagado si se aplicara un PPI. La gente, porque nosotros incluso no respetamos el PPI en cuanto a que es decir, en cuanto a que vendimos por debajo del PPI para que la gente no se trasladara, la gente pagó 159 millones de dólares menos el año pasado de lo que hubiese tenido que pagar si hubiésemos cobrado el combustible lo que se tenía que haber cobrado por la suba, ¿no? Entonces, creo que venimos bien, y bueno, y esperemos que la guerra por lo menos termine, para ver si esto del petróleo se va a mantener mucho tiempo más o va a empezar a ver realmente algo a la baja. Algo bajó, incluso los americanos sacaron creo que 1.200.000 barriles más. 1 millón por día. Sí. Y eso hizo que algo bajara. Aparentemente el susto ya mayor pasó. Igual siempre sube más rápido de lo que baja, ¿no? Siempre, pero a ver, las cosas a veces se planifican y todo el mundo deseando llegar a una estabilidad, porque esto no le sirve a nadie, porque hay menos fletes, porque hay un montón de situaciones que complican a mucha gente. Y bueno, nosotros estamos esperando que
que se termine de pasar este mal momento. Pero sería real, por ejemplo, plantear un escenario donde eventualmente si el precio del barril disminuye, eso se viera reflejado en los costos, en por ejemplo, los surtidores. Es que se tiene que ver reflejado porque esa es la ecuación. Lo que pasa que desde que se aplicó este PPI se subió casi el triple. Entonces, a ver, no es solamente el barril, son todos los costos. A ver, los costos también suben porque la masa salarial que es mínima comparado con el resto de la ecuación, también acá los empleados, los costos operativos de ANCAP siguen subiendo normalmente año a año y por lo tanto eso se complica, todo sube y la materia prima sube. Obviamente que el día que baje, por lo menos nos vamos a estar pensando que van a subir el mes que viene. Claro, pero sí, la idea es bajar y lograr llegar a respetar los precios PPI. Pero se plantea que, por ejemplo, en el escenario que le planteaba Roxana, si el mes que viene, por dar un caso, se desplomara el precio y quedara en $80, inmediatamente se va a ver reflejado el mes siguiente, porque también está la otra parte, de decir, bueno, está bien, esta vez bajó, pero tenemos que hacer caja de las veces que se pagó por arriba. Entiendo, de hecho... Son $159 millones, usted lo decía recién. $159 millones el año pasado. Exactamente, pero de todas maneras, en este tiempo, ahora en estos meses, nosotros hemos bajado el combustible. Porque si lo mirás del punto de vista real, lo que debería valer, lo que debería valer, nosotros, el gobierno lo está subsidiando para que la gente no lo pague. De hecho, tendría que bajar. Si valiera $80, no quepa ninguna duda que va a bajar el combustible. Bien, eso es una realidad, porque a nadie le sirve un combustible alto y porque además, justamente lo que ANCAP no quiere es que aparte fue la premisa del gobierno, es decir, transparentar los números del combustible para que no se use el combustible como caja para satisfacer otras necesidades. ANCAP hoy todo lo que hace lo está volcando para que la gente no pague combustibles excesivamente caros. Hoy estamos en un momento donde el petróleo está excesivamente caro. Cuando entre a bajar, entraremos a regular para llegar a los costos para que ANCAP pueda funcionar y pueda hacer las inversiones que tiene que hacer. Espero que eso no sea demasiado largo en el tiempo, ¿no? Claro. Charamelo, otro tema que tiene que ver con esta cuestión vinculada a los resultados de la empresa. ¿Qué es lo que va a pasar con ciertas inversiones que, por ejemplo, no es el caso de Cementos del Plata, que también le generan pérdidas a la empresa? ¿Cómo están manejando ese tema en particular? Porque uno ve todas las empresas que orbitan el ecosistema de ANCAP y ve que hay algunas que no son negocio directamente para ANCAP. Bueno, es que si lo habláramos solamente de negocio financiero, el negocio de ANCAP es comprar, refinar y vender combustible. El problema es que todos los demás negocios ya están, que estamos hablando de personas, que estamos hablando de, por ejemplo, Alur es todo un departamento y mucho más. O tres en realidad, porque tenés acá, tenés en Paysandú, tenés el sector agropecuario que planta esos cereales para que después se hagan el proceso, tenés la caña de azúcar que genera toda una inversión en el oeste del país, en el litoral, que, a ver, no podemos mirarlo solamente desde el punto de vista financiero, porque hay cosas que hoy apagarlas significa mandar a pérdida. Hay inversiones que se hicieron, la planta de Paysandú se hizo hace pocos años, salió una monstruosidad de dinero. Entonces tenemos que mantener esos negocios, pero que esas gorduras que en algún momento se dieron, esos excesos, esas situaciones por lo menos de gastos que no tenían por lo menos no tenían justificación clara en el negocio, eso no se está haciendo. Es decir, las inversiones que son necesarias para que ANCAP siga funcionando y que esos negocios se mantengan, se están haciendo. Ahora, hay negocios que definitivamente consideramos que son perdidosos y que no deberían estar en la órbita de ANCAP. Como por ejemplo el tema del cemento. ¿Por qué? Porque ahí sí estamos hablando de inversiones muy grandes que no aseguran rentabilidad. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, las empresas privadas tienen una actuación mucho más rápida, tienen obviamente costos mucho más bajos, tienen menos cantidad de personal, tienen más polivalencia o polivalencia en el trabajo, tienen otra flexibilidad que la hacen que sean mucho más competitivas a la hora de ir al mercado que nosotros. Por lo menos ha sido así en estos últimos 20 años.
Bien, el tema Gas Sayago está laudado. ¿Qué va a pasar finalmente con esa plata que estuvo allí en deuda? ¿Se iba a destinar finalmente para la remoción de los pilotes de Gas Sayago? ¿Es un tema laudado para...? Es un tema laudado para ANCAP, es un tema que lo está manejando UTE. Nosotros tenemos una participación mínima y obviamente que nosotros desde ANCAP vamos a acompañar lo que la empresa eléctrica defina. Charamelo, le cambio de tema. En las últimas horas, y leo textual un comunicado, los trabajadores del Servicio Público de Gas Natural hemos tomado conocimiento, dice el comunicado, de la resolución del directorio de ANCAP 179.3/2022, de fecha 31 de marzo del corriente, donde se establece la reprivatización de dicho servicio por otros 30 años. Yo tengo acá la resolución del directorio. Técnicamente no encuentro donde dice eso de reprivatizar, pero sí plantea que se entiende conveniente, entre otras partes, la sostenibilidad de Conecta, luego de las mencionadas capitalizaciones, para que sea atractiva para el llamado de un proceso competitivo que se extienda la vigencia de las concesiones actuales. En rigor, ¿qué es lo que piensa hacer ANCAP con Conecta y Montevideo Gas? Que recordemos, pues una historia larga esta con respecto a estas dos empresas, que las tomó el Estado como parte de un acuerdo con Petrobras tras un arbitraje que hizo la empresa brasileña, que además decidió retirarse del mercado local. ¿Cuál es la expectativa que tiene ANCAP con estas dos empresas? Bueno, a ver, este no es un tema de ahora y obviamente que acá, y tú por suerte has leído el acta de... Acá nosotros no queremos privatizar nada, lo único que queremos hacer es que algo que ya está, seguir dando... A ver, tenemos que seguir dando servicio, tenemos que buscar que las empresas que están puedan dar mejor y más servicio, o la posibilidad de que hayan asociaciones para que esos servicios se den en la calidad que nosotros necesitamos, y tenemos que buscar la forma de que ANCAP, que en definitiva es el que suministra la materia prima, pierda lo menos posible, que es algo parecido a lo que estamos haciendo también con el tema GLP, ¿no? Es decir, nosotros somos los que importamos la materia prima, pero todo el resto de la cadena es la que gana y ANCAP pierde, y nosotros no tenemos control sobre el resto de la cadena. Entonces, esto es más o menos lo mismo. Yo entiendo, este es un tema que va a dar para hablar, no hay acá ningún cuco, no hay nada, es simplemente flexibilizar para generar las posibilidades para que estas empresas busquen la forma de tener, o el Estado a través de la corporación o como sea, de tener el control de poder transformar para que se pueda hacer algo que la ciudadanía pague lo menos posible. Es decir, no podemos pedirle a la empresa de los uruguayos que termine bancando ineficiencias cuando no puede controlarlas. Entonces, con esto lo que estamos buscando es acuerdos, que hayan inversiones, que la corporación pueda, creo que es una de las que puede llegar a participar. No sé, este es un tema que se manejó en su momento, que no lo hemos profundizado demasiado, que para nosotros no tenía nada oculto ni nada que diera motivo a un reclamo, pero bueno, aparentemente ahora por lo que tú decís, pero bueno, la pregunta en el fondo, Charamelo, pasa por cuando se tomó la decisión de no estatizar, porque ese no es el término correcto en todo caso, sino que el Estado tomaba porque el operador se iba. Sí. La pregunta es si está en las intenciones del Estado que ese sea un servicio público desde el punto de vista de el manejo de la empresa, o que fuera como pasó antes con Petrobras o en el pasado con Gas de France, que sea una operadora privada con el riesgo privado y los costos privados del manejo de esa empresa. Bueno, esto simplemente es un articulado para que podamos tomar medidas y todavía no está definido, pero obviamente creo, por lo que estamos más o menos todos de acuerdo, que esto va a seguir como un servicio, como si fuera un servicio público, donde algunas entidades del Estado van a ser parte de eso. Vamos a ver cómo, todavía no lo tenemos definido. Hay un grupo estudiando el tema. Esto es simplemente, después de esto sucedieron un montón de situaciones, entramos en un referéndum, Sí. estuvimos en otra cosa y la verdad no lo profundizamos demasiado y todavía no está terminado este tema. Dará para hablar y prometo para la próxima ver si ya hay algo más afinado en el tema.
Richard Yaramelo, director de ANCAP, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Al contrario, yo les agradezco a ustedes la oportunidad de plantear estos temas.